Continuamos. Seguimos con un tema muy importante que son las enfermedades linfoproliferativas. Aquí encontramos la segunda enfermedad más preguntada de hematología, que es la leucemia linfoide crónica. Son tumores crónicos como los anteriores, pero de estirpe linfoide. Por tanto, como es un tumor, lo que forma lo hace de forma incorrecta. Y por tanto es un tumor de linfocitos maduros inmunoincompetentes. Es la leucemia más frecuente en los varones adultos y es la forma de expresión leucémica de un linfoma que es el linfoma linfocítico de células pequeñas. Esos son los datos más importantes. Esta, al igual que la hemoglobinuria policística nocturna y el mieloma múltiple, prácticamente lo han preguntado todo. Bien, ¿qué podemos razonar? Tenemos un tumor de linfocitos B. El 90% son de linfocitos B. Si no se forman correctamente, los anticuerpos fallan y, por tanto, tenemos riesgo de infecciones, que es la principal causa de muerte. Por tanto, está alterada la inmunidad humoral, principalmente, con infecciones a repetición, insisto, con la existencia de autoanticuerpos que veíamos antes, porque, claro, no solamente es que no forman anticuerpos, sino que lo forman de forma incorrecta. Y, por tanto, esos autoanticuerpos era lo que veíamos antes al hablar de las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos. Es decir, única leucemia donde hay alteración de la inmunidad humoral, en este caso. Pues bien, secundariamente a ese descenso de los anticuerpos, infecciones a repetición, que es la principal causa de muerte. Todo eso se puede razonar. Aparte de eso, está alterada toda la inmunidad. La humoral, la primaria, las natural killer, toda. El diagnóstico suele ser casual, es un proceso crónico, en forma de anemia, como todas las anteriores, pero fundamentalmente quiero que recordéis dos. Una lógica, las infecciones a repetición, que son la principal causa de muerte, y las adenopatías, a diferencia de la leucemia mieloide crónica, donde lo que tiene es esplenomegalia. Aquí lo típico son las adenopatías. Datos importantes para hacer el diagnóstico: leucemia, leucocitosis, por lo tanto, linfoide crónica, pues leucocitosis con linfocitosis por encima del 75%, crónica, es decir, maduros, no son blastos. Aparecen rotos a veces, eso que da lugar a las sombras de Grumpecht y, lógicamente, la médula ósea va a estar infiltrada por linfocitos maduros. Otro de los datos importantes de esta enfermedad, la dualidad de marcadores. Son linfocitos B con sus marcadores típicos, pero asocian uno muy importante, que es el CD5, que no le corresponde realmente. Son linfocitos B con el CD5, que le correspondería teóricamente solo tenerlo al linfocito T. En la clasificación es importante recordarla, no hemos visto ninguna hasta ahora, pero esta sí. Binet nos habla de estadio A, B y C. A significa que hay menos de 3 zonas ganglionares afectadas. O sea, una o dos. B significa que hay 3 o más zonas ganglionares afectadas. Y C significa que tienen anemia y o trombopenia. Fijaros la importancia. ¿Por qué en esta enfermedad y no en el resto? Porque aquí el riesgo de anemia o trombopenia es doble. Primero, por ser una leucemia que infiltra la médula ósea, como cualquiera, pero aparte por los fenómenos inmunes. Por eso, el tener anemia o trombopenia directamente ya es un estadio C, es un estadio ya importante, aunque solo tenga una zona ganglionar afectada. Si tiene anemia, ya es directamente un estadio C. Rey nos habla de 0, 1, 2, 3 y 4. Recordar que el 3 y 4 son sinónimos a estadio C. El 3 significaría anemia por debajo de 10 gramos de decilitro y el 4 significaría trombopenia por debajo de 100.000 plaquetas. ¿Por qué es importante esto? Porque recordar que el estadio A no se trata. Por tanto, el tratamiento no es con qué se trata, sino cuándo se trata. Lo primero, cuando no sea un estadio A. Preguntado 4 veces. Cuando no es un estadio A, se trata. Si es un estadio A, no merece la pena tratarlo. ¿Con qué? Hasta ahora con los fármacos que se contraindicaban en los anteriores, en los mieloproliferativos. Es decir, con los alquilantes, como es ese clorambucil. Los alquilantes, el problema que tienen es que
tienen riesgo de leucemias agudas, que además son secundarias y muy agresivas. Por lo tanto, hoy en día ya no es que no sean eficaces, pero se prefiere un análogo de las purinas, que es la fludarabina. No es más eficaz que la anterior, pero tiene menos efectos secundarios y además, es decir, no aumenta la supervivencia de la enfermedad, pero sí mantiene al paciente menos tiempo, digamos, sin sintomatología. Por lo tanto, fludarabina y antiguamente los alquilantes, tratamiento de elección junto a los corticoides cuando existan fenómenos inmunes. La fludarabina no es aislada, se asocia a otros poliquimioterápicos que no tenéis que recordar, pero sí la más importante es la fludarabina. ¿Por qué no os quito el dato del clorambucil y de los alquilantes si hoy en día ya no se utilizan? Precisamente para que lo recordéis como una de las grandes diferencias, entre otras, con los síndromes anteriores, con los mieloproliferativos crónicos, donde se contraindicaban. ¿Vale? Por tanto, estadio A, abstención. Estadio B y C, fludarabina o alquilantes más corticoides. Parece que acabamos el tema, pues todavía queda un par de detalles. En cuanto a la evolución, como todas las leucemias, la principal causa de muerte, infecciones, hemorragias, eso no va a cambiar nada. Pero antes de fallecer, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que se transformen. Otra de las diferencias con la leucemia mieloide crónica, que se transformaba en una leucemia aguda. Aquí no, rarísimo. Aquí cuando se transforma en un linfoma, que es el linfoma, es un linfoma de alto grado de malignidad, que es el linfoma difuso de células grandes. A eso se denomina el síndrome de Richter, ¿vale? Y lo último, que es lo nuevo que aparece en el último año, en la última edición de Farreras, recordar que os suene, que sepáis que es de esta enfermedad. Datos de mejor pronóstico, la mutación de inmunoglobulinas V o la baja expresión de la proteína, una proteína que se denomina ZAP70. Os lo pongo, no para que os lo empolléis, no pretendo eso, pero si yo no os lo digo, el día de examen veis lo de ZAP70 y no tenéis ni idea, no tengo ni idea de qué va el tema, por lo menos ya sabéis de qué va. Es de la leucemia linfoide crónica y eso, una baja expresión de esa proteína implica mejor pronóstico. Es uno de los datos, bueno, por si acaso, de las cosas nuevas que pueden preguntar. Siempre dentro de estos mismos síndromes, otra enfermedad, la tricoleucemia. Si solo podéis recordar una cosa de la tricoleucemia, bueno, dos cosas. Recordar, primero, ¿dónde incluirla? Dentro de los linfoproliferativos crónicos. Y segundo, que es la asociación de pancitopenia más esplenomegalia. Con eso tenemos lo más importante. Más cosas, bueno, pues más frecuente en varones. Las adenopatías son raras, son frecuentes y de hecho es la principal causa de muerte. Las infecciones por gérmenes un poco raros, tipo Legionella, gérmenes pues digamos oportunistas, toxoplasma, micobacterias atípicas, el Pneumocistis jirovecii, es decir, varias, diferentes. Son cosas un poco raras. ¿Por qué pancitopenia? Pues hacemos una punción, no nos dice nada, hacemos la biopsia y al hacer la biopsia vemos que la pancitopenia es porque hay un aumento muy importante de fibrosis medular y además en esa biopsia es donde a veces descubrimos los tricoleucitos, que son esos linfocitos peludos tartrato ácido resistentes positivos. El tratamiento, olvidarlo. No se ponen muy de acuerdo, pero no olvidéis que seguimos dentro de los síndromes linfoproliferativos crónicos. Y sin embargo, fijaros, no usar agentes alquilantes. ¿A qué nos recuerda eso? A lo que veíamos con los síndromes mieloproliferativos crónicos. Sí, se parece a los síndromes mieloproliferativos crónicos en que tienen esplenomegalia. Pero también se parece en que no se deben de usar agentes alquilantes. Estas son las dos diferencias principales con la leucemia linfoide crónica que acabamos de ver, donde no tiene esplenomegalia, sino que tiene adenopatías y ahí sí se utilizan fármacos alquilantes. ¿Vale? Por lo tanto, insisto, estamos dentro de un grupo, pero que no cumple las características del resto del grupo. Es decir, pancitopenia más esplenomegalia, acordaros, tricoleucemia. Bien. Del linfoma, leucemia T del adulto, es decir, del tumor de células T, no le pongáis nombre,
tumor de células T, acordaros que están en relación con un virus que es el HTLV1, es linfotropo para los CD4 y tienen lo peor de cada sitio. Muy agresivo, quedaros con esa idea. Y además, quedaros con la idea de infiltración dérmica, muy, muy típico de los linfocitos T. Esos núcleos cerebriformes o en flor que os comentaba, es decir, con este dibujo que os pongo ahí, que tiene todas las características de linfocitos T. Es decir, varón joven, varón adolescente. Ese CD5 que os decía que es marcador típico del linfocito T. Muy agresivo, infiltra el qué, todo lo que queráis, pero específicamente, muy frecuente, infiltración mediastínica, infiltración del sistema nervioso central, infiltración dérmica con una posible hipercalcemia secundaria y esos núcleos cerebriformes o en flor que os acabo de comentar, que es también una de las típicas características de los linfocitos T tumorales. Todos esos datos que tenéis ahí son las características, insisto, de los tumores de linfocitos T. Sea leucemia, sea linfoma, no querréis diferenciarlo. Resumiendo esto, si es una leucemia, tiene que haber leucocitosis. Leucocitosis más esplenomegalia, ¿cuáles se acompañan de esplenomegalia? Los síndromes mieloproliferativos crónicos, por lo tanto, leucemia mieloide crónica. Leucocitosis más linfocitosis importante, leucemia linfoide crónica. Y esplenomegalia, pero no con leucocitosis, sino con pancitopenia, tricoleucemia. Con esto descartáis muchísimo.